Hola, buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos a tardes. este webinar hoy con mi compañera Cristina. Confirmarme, por favor, si nos escucháis bien, si veis bien mi pantalla a través del chat o a través de la parte de preguntas para poder empezar. Vale, perfecto. Genial, gracias. Bueno, pues esta tarde tenemos una presentación que nos preguntamos un poco desde Pridatec, de acuerdo con el estudio que hicimos a nivel europeo en diferentes países, si realmente las aplicaciones o las empresas SaaS incumplen con la normativa en materia de protección de datos. Intentaremos compartir con vosotros y hacer un pequeño análisis crítico de los resultados que nos llegaron y poder comentarlo y compartirlo. Bueno, como ya dije anteriormente, en este webinar me acompaña mi compañera Cristina. Yo soy Eva Estevez, ambas somos especialistas en materia de protección de datos. Intentaremos, bueno, aquí tenéis nuestros correos y también en cualquier momento que necesitéis hacer alguna pregunta, también tenéis el chat o el apartado de preguntas donde podéis hacer o compartir cualquier tipo de preguntas. También lanzaremos a través de este webinar dos preguntas que lanzamos en su momento cuando realizamos el estudio y que nos interesaría compartir con vosotros. Por lo tanto, sentiros libres de compartir cualquier comentario o pregunta que necesitéis durante todo el tiempo del webinar. Algunas las contestaremos a medida que avance el webinar y otras quizás las dejamos más adelante. Bueno, dicho lo anterior, el webinar de hoy tampoco tendrá una duración muy larga y el contenido será el que veis un poco en pantalla, ¿no? Nos hemos hecho un poco 4 puntos principales. El primero es porque es importante la protección de datos en este ámbito, un poco los objetivos y metodología del estudio que hicimos. En segundo lugar, el análisis de los resultados del estudio, qué se está haciendo de forma incorrecta. En tercer lugar, las dudas y errores más frecuentes a la hora de gestionar la privacidad en este tipo de empresas y de modelos de negocio. Y por último, cómo implementar mejoras que eviten errores de cumplimiento. Este es un poco el contenido que hemos diseñado y volviendo un poco al punto inicial, una de las cuestiones que nos preguntábamos, y de ahí un poco que nace el origen del estudio, es por qué es tan importante la protección de datos en este tipo de tecnología, ¿no? Al final, el entorno SaaS no deja de ser un software as a service. Lo que se ofrece a través de esto es que empresas desarrollan una aplicación propia que comercializan a un tercero. En este contexto, la protección de datos adquiere una notoria importancia, dado que lo que se busca es transmitir confianza. Al final, los clientes, el deber de informar, ¿no? Se necesita saber qué o cuáles datos e información estarán bien protegidos ante el uso de este tipo de aplicaciones. En segundo lugar, está garantizar este tipo de seguridad y disponibilidad de la información. Al final, también tenemos que tener en cuenta que tanto estamos en el ámbito de la protección de datos, pero también estamos en el ámbito de la seguridad de la información. Por lo tanto, cualquier tipo de incidente o imprevisto que no podamos acceder o que a nivel de disponibilidad o de integridad a nivel de manipulación de datos o por último de confidencialidad, de un acceso no autorizado por parte de un tercero, esto puede implicar una brecha de seguridad y una brecha de datos y tener unas consecuencias bueno, bastante negativas en el entorno SaaS. Entonces, nos encontramos ante un entorno puramente tecnológico. Por lo tanto, la seguridad de la información y el ámbito de la protección de datos adquiere un papel mucho más relevante que quizás en otros modelos mucho más convencionales, por llamarlo de alguna forma. Y como tercer y último punto, pero no menos importante, simplemente hablamos de evitar futuros problemas, ¿no? Al final es verdad que la normativa en materia de protección de datos, el incumplimiento de la misma ocasiona multitud de problemas, entre ellos multas a nivel económicas, a nivel reputacionales, clientes que no están contentos con nuestro servicio, un montón de políticas o de medidas de seguridad que se hubieran implementado en tiempo y forma nos habrían evitado realmente, bueno, pues estos inconvenientes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que nos encontramos ante un entorno puramente tecnológico y que adquiere un papel mucho más importante. Entonces,
¿Por qué o cuál ha sido el objetivo de realizar este estudio? Es verdad que el objetivo era entender un poco a nivel internacional, a nivel europeo, de tanto los CEOs de las empresas, los delegados de protección de datos, responsables o cualquier persona que tuviera un cierto poder de decisión dentro de una compañía, le preguntamos sobre bueno, qué metodología siguen ellos para implementar políticas en materia de protección de datos o qué importancia tienen estas políticas dentro de su empresa, ¿no? En total fueron unas 70 empresas en 3 países, principalmente España, Reino Unido y Alemania. Entonces, al final, lo que buscamos a través de este webinar es poner un poco de manifiesto en la parte no positiva, o sea, en donde fallan las empresas, por qué fallan, de entender realmente los números reales de no cumplimiento por parte de este tipo de empresas. En este caso nos centraremos, por supuesto, en España, pero tened en cuenta que al final es un poco esta versión mucho más internacional y también, sobre todo, es buscar por qué falla y en qué falla, ¿no? Siempre nos centramos en el 80% de las empresas cumplen en materia de protección de datos, pues aquí nos estamos centrando un poco en qué no cumplen. El estudio completo es bastante extenso, por lo tanto sí que os lo compartiremos para que podáis ver un poco el alcance de todo el proyecto. Pero al final es esto, es el objetivo principal ha sido conocer el nivel de cumplimiento del RGPD que tiene este tipo de sector y sobre todo en lo que falla, ¿no? Para poder implementar todas las medidas para salvaguardar los datos de los interesados, ¿no? ¿Qué se está haciendo de forma incorrecta, ¿no? Al final, ya os decía anteriormente que el objetivo era un poco saber en qué se estaba fallando y nos sorprendió bastante un dato que al final el 70% sí que dice, ¿no?, que realmente para ellos es bastante importante el ámbito de la protección de datos, un 23% consideran que no es muy importante, pero sí que puede llegar a ser importante, pero el 7% no es consciente del tipo de datos que trata. Incluso tampoco sabe si trata pues, datos sensibles, confidenciales o que pueden tener una relevancia y cómo pueden tenerlo, ¿no? Por lo tanto, este porcentaje sí que fue bastante un poco sorprendente porque sí que es verdad que parece pequeño, pero tiene bastante incidencia. Y después también hicimos como otra pregunta que era lo que tenía que ver con relación a la formación de los empleados. Al final, la formación, de acuerdo con el ámbito de la protección de datos, se considera como de las mejores medidas organizativas que existen, dado que el plan de concienciación y establecer un buen plan de formación nos ayudará a que los trabajadores realmente entiendan la importancia de la protección de datos en la empresa y cómo pueden aplicarla en su día a día. Y según los resultados de nuestro estudio, el 10% nunca ha dado formación a los trabajadores. E incluso, por ejemplo, el 35% dice que es cada 2 años y solamente un 13% considera que la formación tiene que ser recurrente, ¿no? Que al final es algo que impresiona porque es verdad que el 10% nunca, el 29% una vez, que también considero que es muy escasa, y el 35% cada 2 años. O sea, al final el porcentaje que más me impresiona es que solamente el 13% de una formación recurrente, porque al final las leyes, las normas, no sé, hay multitud de piezas en este puzzle que cambian diariamente y por lo tanto la empresa y los trabajadores deben estar correctamente informados sobre estos puntos. Y un poquito sin más, dejo a Cristina para que se empiecen a compartir un poco las preguntas que más nos impresionaron y a ver qué pensáis vosotros. Os animamos a participar, por supuesto. Pues muchas gracias, Eva. La idea, bueno, es básicamente que nos podáis contestar, ¿no? ¿Qué problemas creéis que pueden afectar a la hora de impartir una formación en protección de datos en base a vuestra experiencia o incluso con empresas que conocéis o que habéis tenido una experiencia, ¿no? Entonces, la idea es básicamente que seleccionéis pues si ha habido problemas de falta de recursos, como puede ser tiempo y apoyo económico, en cuanto a la impartición de formación en protección de datos, que haya habido un desconocimiento en cómo se puede impartir la formación y qué empresas ofrecen estos servicios, no disponer del personal adecuado para realizar dicha formación, ya que es un tema muy concreto y no todo el mundo puede hacerlo, es decir,
No porque tengáis, por ejemplo, o un departamento legal o una persona jurídica en la empresa, quiere decir que tenga todas las herramientas y todo el conocimiento para impartir la formación. Y por último, pues una falta de concienciación e interés en cuanto a los directivos y también de los empleados a pensar que a lo mejor pues no es un punto fuerte o a tener en cuenta en cuanto a la protección de datos personales. Entonces, si queréis, dejo un minuto más para que podáis contestar, pero bueno, básicamente podemos ver que la mayoría de vosotros habéis contestado la última, que es, bueno, la falta de concienciación e interés de directivos y empleados. Y bueno, todo lo que ha ido diciendo mi compañera, ¿no? A raíz del motivo, ¿no? De por qué no hay un cumplimiento al 100%, ¿no? En materia de protección de datos en las empresas SaaS. Al final, un punto muy importante es la formación de empleados. Se puede tener toda la adecuación a la normativa de protección de datos, pero si no hay una debida formación a los empleados, como muchas veces, por no decir la mayoría de veces, los errores son humanos, ¿no? En caso de que el personal y también los directivos, ¿no? Que es muy importante, no estén formados, puede haber muchos errores en cuanto a brechas de seguridad o una mala implementación y tratamiento de los datos. Entonces, es muy importante saber, ¿no? Que al final la falta de concienciación, por eso también están estos webinars, ¿no? Que como por ejemplo este, y también todos los webinars que hacemos, que al final cuando hay una concienciación y interés, lo demás ya puede fluir más rápidamente, ¿no? Entonces, ya sabiendo vuestras respuestas, ¿no? Lo que se vio en el estudio es básicamente también que en cuanto a la recopilación y el tratamiento de datos personales, ¿no? Un problema que se veía era en cuanto a la retención y eliminación de datos. Es decir, una consecuencia de la falta de formación que se ha visto en todas las empresas encuestadas es que puede ser que los empleados desconocen cómo se aplican las normativas, ¿no? De protección de datos establecidas dentro de la empresa. Y esto lo que puede llevar, una de las consecuencias que se ha visto es la forma incorrecta del tratamiento de datos y sobre todo la retención y la eliminación de estos datos, ¿no? Pues bien, el 20% de dichas empresas afirma que sus empleados no saben cómo funciona la retención y eliminación de los datos, tanto de una forma a nivel interno como externo. A nivel interno sería pues todos los datos referentes, ¿no? a empleados, facturación, y de forma externa es si vosotros estáis ofreciendo, ¿no? un servicio SaaS a los clientes, los datos que estén reteniendo de estos clientes que os han dado a vosotros a vuestra disposición, que tampoco sabéis cuál es el proceso y el periodo de tiempo que debe conservar dicho dato y sobre todo su debida eliminación o incluso bloqueo de datos. Entonces, por lo que vemos, ¿no? Pues no saben ni lo conocen el 9% y no lo conocen al 100% un 11%. Entonces, es muy importante lo que hemos mencionado, ¿no? A raíz de la pregunta anterior, una debida formación, obviamente que estén todas las normas aplicadas a nivel de protección de datos dentro de las empresas con un nivel óptimo, ¿no? de adecuación en protección de datos que eso lo ofrecen pues todas las empresas, asesores legales en protección de datos, igual que Pridatec, ¿no? Que contamos también con una herramienta para poder gestionar mejor estos servicios y estos timings, pero sobre todo es muy importante conocer y concienciarnos de cuánto tiempo se tiene que tratar esos datos de los clientes sobre todo y internos también y cuándo se debe proceder a su eliminación. Pues pasando a la diapositiva 10, ¿vale? Continuando con el mismo asunto de la recopilación y el tratamiento de datos personales, otro punto muy importante que se ha evaluado en este estudio es el obtener el consentimiento antes de tratar los datos personales. Pues bien, lo que hemos visto es que el 10% de las empresas encuestadas no recoge el consentimiento, ya sea de sus clientes, trabajadores, proveedores y usuarios web para el tratamiento de datos. Este punto es muy importante ya que el no cumplimiento, ya sea de no recoger debidamente el consentimiento cuando es obligatorio o tratar datos con finalidades diferentes al consentimiento, ponemos un caso, ¿no? Que realmente sea necesario obtener el consentimiento para los clientes, pero en vez de utilizar la base legal del consentimiento, la empresa decide pues, que se base en una obligación legal o en una relación contractual. Es decir, que no tengan un previo asesoramiento en cuáles son las bases legales para poder tratar los datos personales. Entonces, esto se ve reflejado en que hay numerosas multas, ya sea a nivel nacional como europeo,
en cuanto a la no recogida y a la obtención del consentimiento, y eso puede suponer en sanciones graves y muy graves, como de multas en cuanto a graves de unos 30.000 a 40.000 euros y de 40.000 hasta 2 millones o el 4% del volumen de facturación de la empresa. Y en España, si no recuerdo mal, Eva, corrígeme si no me equivoco, pero el mayor número de multas que han habido y sanciones es porque no se ha recogido debidamente el consentimiento. Sí, Y o grandes porque las empresas, actividades sí, están condicionadas, etcétera. exacto, o que realmente no era la base legítima o que no se recogía cumpliendo todos los requisitos como que sea libre, expreso y para un fin concreto. Pues bien, para continuar pues, en el estudio, ¿no? Al final lo que nos está diciendo es que tanto los protocolos y las medidas de seguridad implementadas en la organización, eso quiere decir todas las normas que se tienen que aplicar en la empresa referente al cumplimiento de RGPD, es decir, todas las políticas de seguridad, política de retención de datos, política de privacidad de empleados, todo ese pack de normativas, ¿no? Que se tiene que tener debidamente documentado para tener unas evidencias que todos los empleados y directivos lo conozcan, pero sobre todo que se apliquen, ¿no? Porque es muy fácil tener los protocolos hechos, pero si no hay un correcto asesoramiento en cómo se deben implementar esos protocolos y hacer una revisión constante, ¿no? Reuniones pues, mensuales, bimestrales o anuales, dependiendo de qué tipo de protocolos o normas se han aplicado, con los asesores legales, ¿no? O personas que conozcan sobre la materia. Se ha visto, ¿no? Con el estudio que se ha hecho que al final un 19% de las empresas no mantienen un registro actualizado de actividades del tratamiento, que eso es una de las normativas o una de las obligaciones que te obliga el RGPD, que al final es una fotografía actual de la actividad que se está haciendo dentro de la empresa en cuanto a datos personales, gestión de empleados, página web, ofrecer los productos a los clientes. Básicamente, al final, para mí esto es el corazón, ¿no? Del RGPD dentro de una empresa. El 26% no tienen MTOs, esos son medidas técnicas y organizativas definidas o no saben si las tienen, es decir, tenemos que todos los asesores legales en protección de datos, ya sea de forma externa o interna, se tienen que valorar qué medidas técnicas y organizativas tienen que implementar las empresas y en cuáles se ve que se cojea más, ¿no? Es decir, en todas aquellas medidas que no se hayan implementado, hacer un plan de actuación para su correcta implementación, aplicar unos deadlines e ir corrigiendo y revisando que se vayan cumpliendo, porque al final también la empresa tiene un movimiento constante, no siempre vais a tratar los mismos datos, podéis ofrecer nuevos servicios, entonces estos protocolos de protección de datos o normativas, ¿no? Estas obligaciones se tienen que ir revisando constantemente. Y un 19% no tiene un protocolo o normas de actuación en el caso de sufrir una brecha de seguridad o desconocen si lo tienen. Es muy importante establecer un protocolo de actuación cuando pasa una brecha de seguridad. Primero, sobre todo, es muy importante definir qué es una brecha de seguridad. Eso se hace desde una perspectiva más burocrática, que sería establecer en una forma escrita cómo es el protocolo, qué personas se ven implicadas, es decir, cuando un empleado dentro de su departamento hay una brecha de seguridad, saber a quién tiene que recurrir, en qué periodo de tiempo y cómo debe informar. Eso sería en la parte más burocrática, pero en la parte práctica es sobre todo saber cómo reaccionar, ¿no? Y sobre todo aquí hay una figura muy importante que aparte del departamento técnico, que se puede establecer una persona responsable de seguridad, esté una figura, ya sea un DPO para aquellas empresas que lo contraten, un delegado de protección de datos o un responsable de privacidad que se puedan coordinar para poder afrontar una brecha de seguridad. Y aquí también viene, y es muy importante en este punto, la formación para poder evitar brechas de seguridad. O, en caso de la formación debidamente implementada, poderla gestionar de una manera más eficiente. Vale, y ya atendiendo a la diapositiva anterior, os lanzamos la siguiente pregunta referente a las medidas técnicas y organizativas y básicamente me gustaría que contestarais qué aspectos suelen dificultar, ¿no? En cuanto a la aplicación de medidas técnicas y organizativas adecuadas. Si hay una falta de recursos para hacer evaluaciones previas, no hay un control previo en el tratamiento de datos o una falta de tiempo para definir qué medidas se deben implementar y cómo cumplirlas. Vale, esperamos un momento para que acabéis de contestar. Estas preguntas pues realmente te hacen pensar un montón
en la situación, totalmente. Es un Claro, poco al como... final acabas viendo las debilidades también que tiene cada empresa. Sí, es que depende muchísimo. Al final, porque las medidas técnicas, por ejemplo, muy pocas veces realmente la empresa es consciente de las que realmente tiene. Y esto no deja de ser un poco como la carta de presentación para saber si se cumple o no. Y que tenga ese control, ¿no? Sí, aparte, no sé, los asistentes que estáis aquí, pero a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Cuando llevamos la gestión de, bueno, el asesoramiento de nuestros clientes, que al final, cuando van a contratarles, ¿no? Para ofrecer un servicio, lo primero que piden muchos clientes es que hagan una comprobación, ¿no? O que enseñen sus batas, es decir, qué medidas técnicas y sobre todo también organizativas, pero sobre todo técnicas, aplican en la empresa y sobre todo en el producto, es decir, en el software, para saber si hay un cumplimiento ajustado o no en protección de datos. Y ya no solo en protección de datos, sino también en las ISOs, ¿no? Que van muy relacionadas también con la protección de datos. Al Sí, final, porque son donde se encuentran, ¿no? Esas medidas técnicas sí, siempre con te... la ISO. Pues mira, ya vamos a dar la respuesta. Un 60% ha votado que la respuesta es no tener un control previo del tratamiento de datos personales y el 40% comentar la falta de recursos para hacer las evaluaciones previas. Entonces, también me sorprende porque al final sí que veo que puede haber, no hay falta de tiempo, ¿no? Para definir las medidas y cumplirlas. Eso está bien, ¿no? Pero al final es muy importante definir qué medidas, pero como hacíamos mención a la diapositiva anterior o la otra, que al final es muy importante que haya un control previo en el tratamiento de datos. Es decir, cuando se vaya a hacer una actividad que comporte un tratamiento de datos, poder hacer, tener en cuenta cómo es el privacy by design, ¿no? Cuál es el data flow, en qué medios se va a tratar esos datos, qué datos se van a recoger, hacer una estructura y eso poderla analizar después en un registro de actividades del tratamiento, ¿no? Para saber si realmente el tratamiento de datos que se está haciendo es correcto, adecuado y para los fines concretos. Esto en cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Y después la falta de recursos para hacer evaluaciones previas, sobre todo para mí uno de los recursos más importantes y seguro que Eva lo comparte conmigo es la formación. Creo que aparte, dependiendo de cómo la hagas, se puede hacer de forma muy divertida, que los empleados no les haga pereza hacerla, que todo el mundo al final se acabe viendo implicado, ¿no? Porque acaban concienciándose de la importancia que tiene, ¿no? La protección de datos tanto a nivel interno como externo, pero al final los empleados también se les va a tratar sus datos, también se ven afectados, ¿no? En cuanto a la protección de datos y también para que pueda haber un buen funcionamiento de cara a los clientes, tener una cura, ¿no? Un buen tratamiento a los datos de los clientes para que estos se sienten seguros y quieran continuar sus negocios, ¿no? Con la empresa en cuestión. Porque de nada vale copiar las medidas de seguridad que tienen los competidores ni otras. O sea, al final cada uno tiene las suyas, hay que saber cuáles son, hay que explicarles y sobre todo hay que aplicarlas, porque a veces las medidas que para una empresa funcionan, pues para otra no, ¿sabes? Entonces esto es importante hacer esta valoración y después cada X meses, 3, 6, 9, saber si realmente esa medida que se ha implementado funciona tanto a nivel de técnica, a nivel de coste, a nivel de sostenibilidad de la empresa, a nivel de funcionamiento. O sea, tienes que hacer un poco como una evaluación o una monitorización, ¿no? Que tanto en términos de compliance se habla, exacto, para poder tener esa valoración. Y también es muy importante que a veces en debates, ¿no? O hablando también con otros compañeros o otros abogados del sector, ¿no? También hay un problema de que muchas empresas se piensan que a lo mejor ya teniendo lo documentado no pasa nada, pero al final cuando contratan tus servicios, ¿no? En el contrato encargado de tratamiento, pues hay alguna cláusula que te pida, bueno, hay la obligación, ¿no? Por parte del encargado de tratamiento que se le puedan hacer auditorías para comprobar que los datos que se le están tratando para el cliente se estén adecuando correctamente. Entonces, nunca se sabe cuándo pueden pediros una auditoría y también en caso de que haya alguna inspección por parte de la Agencia de Protección de Datos, no solo os van a pedir la parte más burocrática, sino que al final se tiene que demostrar que esas medidas que vosotros estáis enseñando sobre un papel se están aplicando realmente, tanto a nivel de la empresa como en el producto en tal que estáis ofreciendo, ¿no? Y más en un SaaS, que no dejas quizás lo más probable
es que seguramente, bueno, depende de la empresa que seas, pero si tienes que hacer una evaluación de impacto, aquí sí que te aparece un compendio de medidas técnicas y organizativas y los responsables, ¿no? Porque al final tú prácticamente siempre vas a actuar como encargado, pero los responsables sí que te pueden hacer como una pequeña auditoría para saber si realmente tú como encargado eres el encargado óptimo para poder llevar a cabo el servicio. Exacto. Los que ahora se llaman, ¿no?, los cuestionarios de contratación de proveedores. Eso es. Exacto. Sí, sí, o sea, al Pues, final es como... perdona, Eva, la diapositiva anterior. Ay, discúlpame, sí. Sí, no, no te preocupes. Bueno, básicamente es el resumen que estábamos haciendo tanto Eva como yo, y al final cómo implementar las mejoras para evitar estos errores, ya lo hemos dicho, ¿no? La formación, tanto para mí como para Eva, es un punto súper, es la medida preventiva por excelencia. Si no hay una formación, por mucho que puedes adecuar a la empresa desde nuestro punto, ¿no?, de asesoramiento legal, si no hay una formación y aparte que sea recurrente, ya no solo a los empleados, a los nuevos empleados también es importante, incluso a becarios o a aquellos activos, ¿no?, aquellos activos humanos que forman parte de la empresa, es muy importante. Después, que se puedan implementar todas las medidas preventivas recomendadas tanto por el RGPD como cuando, por ejemplo, después del registro de actividades, se puede hacer una evaluación de impacto y vemos qué controles se tienen que implementar para minimizar los riesgos, ¿no? Porque al final es muy difícil que una empresa pueda cumplir al 100% y por eso también están los asesores legales para poder ayudar y decir cuáles son los puntos débiles y cómo se pueden solucionar, ¿no? Y poner unos deadlines y hacer reuniones y ver cómo se implementa y llevar un control, porque nada sirve decir cuál es la medida para resolver ciertas carencias si después no hay una monitorización o un control de que se ha implementado y que ese control es adecuado, como ha comentado mi compañera. Y nada, no dar por supuesto que ni todos los proveedores van a cumplir el RGPD ni que estamos exentos de poder sufrir una brecha de seguridad. Siempre se tiene que ir revisando todos los protocolos, todas las políticas de seguridad, de brechas de seguridad, todos los registros, el registro de actividades y tener un buen asesoramiento, ¿no?, y recurrente. Nada sirve, por ejemplo, hacer una adecuación de protección de datos para cubrir, ¿no?, los mínimos y también los máximos, ¿no?, pero después no tener un asesoramiento recurrente para posibles dudas, nuevos tratamientos, nuevos proveedores o incluso posibles brechas y que los controles se vayan revisando, pues como hemos dicho, ¿no?, 3 meses, 9 meses, anualmente, dependiendo del tipo de control y de la voluntad de la empresa. Sí. Entonces, ahora entramos, antes de la parte de preguntas, si tenéis, entramos en una pequeña explicación para la gente que no nos conozca, que es Pridatec. Pridatec es un SaaS también, un poco de acuerdo un poco con la presentación. Es un poco híbrido porque tanto desarrollamos una aplicación como también damos servicios de asesoramiento en materia de protección de datos. Por lo tanto, lo que nos permite la plataforma al final es implementar procesos, identificar riesgos y proteger datos. Esto es un poco la finalidad que se busca. Lo que también busca la empresa es saber los flujos de datos que tiene en todo momento pues la empresa en sí. Esto permite la creación de mapas de datos, la orientación virtual. Tenemos una biblioteca donde es bastante sencillo poder acceder a cualquier tipo de flujograma. Y después también un mapa de datos actualizado de todas las actividades de tratamiento del RAT en sí. Y una función bastante importante que ahora mismo hemos desarrollado es la aplicación de medidas técnicas y organizativas. Hemos definido diferentes textos normativos, tanto a nivel ISO, a nivel HIPAA, que es la normativa de Estados Unidos de salud y software. Después también los de LENS, los de privacidad, etcétera, donde podemos tener esta lista tanto de medidas técnicas y organizativas que nos va a permitir, pues tener este compendio del cual hemos hablado anteriormente. Y después, pues tienes un pequeño para automatizar procesos. Bueno, si estáis interesados en esta parte, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados. Entonces, al final, se busca tener a través de una aplicación SaaS el control total
en materia de protección de datos. Sí, generar todas las evidencias en la aplicación y obviamente siempre el asesoramiento, ¿no? A mí me gusta mucho porque al final no es todo automatizado, no es un híbrido, un mixto, ¿no? De parte del asesoramiento que llevamos dando y acompañándolo con un SaaS para poder automatizar cosas de forma más eficiente. Eso es. Y ahora si tenéis preguntas, vale, os dejamos también aquí nuestros correos electrónicos por si acaso nos queréis consultar algo. Si tenéis preguntas, nos las podéis hacer directamente a través del chat. Si no las queréis hacer a través de este medio, insisto, nos podéis enviar bueno, cualquier tipo de pregunta a través del correo electrónico. No sé si ha quedado claro, si no, esperaremos un minuto, Cristina. Y si no Sí, tenéis dejamos. preguntas. Sí, cualquier curiosidad o duda que tengáis relacionada, no os preocupéis. Y si no, bueno, al final a veces también muchas preguntas surgen, ¿no? Después de los webinars. Pues sí. Bueno, pero insistimos, si no, creo que no hay ninguna pregunta. Por lo tanto, bueno, pues nada, aquí tenéis nuestros correos electrónicos, cualquier cosa nos escribís si necesitáis o comentar cualquier cosa. Y sobre todo, bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que os haya parecido interesante, que os haya aproximado un poco más a la parte, ¿no?, de protección de datos y del entorno SaaS. Y nos veremos en los siguientes. Muchísimas gracias a todos.